Muchísimas gracias, Jesús. La verdad que escuchar a un joven a esta edad hablar de la obediencia es un top, es algo que debemos de considerar porque lo que más adolece la juventud es precisamente esta parte de ser obediente. Y no solamente los jóvenes, yo creo que la mayoría de nosotros adolecemos en esa área de ser obedientes de manera lineal, de manera total a la palabra de Dios. Y Dios nos da un parteaguas. Si obedeces, estas bendiciones te seguirán. Y hoy lo hablaste y lo desarrollaste de una manera muy clara. Y yo siento que es algo que vamos a aprender poco a poco. Y bueno, vamos a entrar rápidamente a lo que es el precio de la obediencia. Hay un precio, ya nos hablaste de la obediencia. ¿Y cuál es el precio? Porque si nosotros deseamos ser activados y operar en el llamado profético o en cualquier ministerio en la que estemos, esto tiene un precio muy alto. Obedecer puede traer problemas tan fuertes como el no obedecer. La misma palabra de Dios dice, si obedeces, estas serán las bendiciones. Si desobedeces, estas consecuencias traerás. Y el profeta Jeremías en su capítulo 38, verso 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna y de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Bueno, aquí entra la pregunta, ¿estamos listos a obedecer a este nivel? A Jeremías le costó ir a esa cisterna y estar a punto de morir, pero sin embargo su llamado era más fuerte, aunque sí le costó, pero él fue a donde estaba lo que Dios le estaba ordenando en su momento. Dios tuvo que tratar, porque en el proceso está el trato de Dios con nosotros, la formación de nuestro carácter, y dentro de ese proceso está la obediencia. Ahora, la pregunta sigue siendo, aún así, ¿deseamos caminar en nuestro llamado? Porque si tú lees la historia del profeta Jeremías, Isaías, capítulo 20, versículo 1 al 4, cuando Dios le ordena que se quite, dice que se vista o ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza la sandalia de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. El precio que el profeta Isaías tuvo que pagar era andar por las calles desnudo y descalzo. Ahora, no te preocupes, tal vez en este tiempo Dios no te va a pedir que hagas lo mismo que el profeta Isaías, pero sí te va a pedir algunas otras cosas para que podamos caminar en ese nivel de obediencia para que Él nos pueda dar más. El ser obedientes, vamos caminando en la obediencia con Dios, vamos a ganar la confianza de Dios. Y aquí vemos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 14, la historia del apóstol Pablo, cuando le agarraron el profeta Gabo, tomó un cinto y se amarró los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Ahora, el precio de la obediencia de Pablo era la cárcel, el padecimiento físico, los golpes, los menosprecios, ser señalado por su propia gente. Sin embargo, obedecer, una vez más, tiene ese precio. ¿Quién fue Isaías? ¿Quién fue Jeremías? ¿Quién fue el apóstol Pablo? Dejaron una huella en su generación que hasta el día de hoy sigue dándonos de qué hablar el apóstol Pablo. Ahora, vemos que hay una historia también en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 17, versículo 23 al 24, cuando el apóstol Pablo libera a una muchacha que estaba endemoniada. ¿Y qué le costó a Pablo esa liberación de esa joven? Dios le dio la orden que desatara a la muchacha, que trajera libertad a la muchacha. Bueno, lo que Pablo recibió fue una tremenda golpiza. Ahora, ¿te das cuenta de eso? Obedecer tiene un
precio y estamos dispuestos a ir a la cárcel, estamos dispuestos a caminar descalzos y desnudos, estamos dispuestos a ir incluso hasta la cárcel por obedecer la palabra de Dios. Vemos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 28, lo que el profeta, en este caso Juan el Bautista, cuando dice que Dios le habla al profeta para reprender a un rey. Y este rey, pues sabemos que estaba coqueteando con una mujer que no era suya, y bueno, por quedar bien le ofrece la cabeza, ¿no?, del profeta. Entonces, el profeta hace una denuncia de parte de Dios y le dice: lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, el profeta Juan le costó la cabeza, y aunque pareciera fácil esto, hoy en día lo decimos, ay, qué tremendo, pero eso fue la realidad que ellos vivieron, y es la realidad que nosotros como iglesia tenemos que tener presentes. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas? Esa es la pregunta. ¿Por qué permitió la cárcel, lo que vivió Isaías, lo que vio Pablo, lo que vio Juan el Bautista? ¿Por qué? Dios desea que nosotros como sus guerreros estemos dispuestos a todo por él. Es un privilegio servir de esta manera, aun cuando vengan situaciones de dolor a nuestra vida. Moverse en el llamado traerá dolor, principalmente cuando estamos causando daño a las tinieblas. Cuando estaba yo en Chiapas, porque allá inicié mi ministerio, a los 18 años, cuando empezó la persecución más grande en el estado de Chiapas de la iglesia sufriente, vimos cómo pastores, familias enteras fueron expulsados, asesinados, violados por causa del evangelio. Y bueno, yo decía, wow, cómo ellos tienen esa pasión por servir a Dios y estar dispuestos a morir. Bueno, es que hago solo lo que me ordenan hacer o doy la mía extra, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Hago solo lo que me ordenan hacer o estoy dispuesto a dar la mía extra? Porque obedecer, tal como recibimos la orden en el campo profético, no es un juego de niños, aunque muchas veces está divertido como un juego de niños, pero en realidad es mucho más decisivo para lograr grandes éxitos en el reino de los cielos. Y aquí vemos la historia de este profeta que se encuentra en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 13, donde Dios le indicó el trabajo que debería de hacer y las recomendaciones precisas para hacerlo. Y vemos nosotros que en ese campo estaba en el capítulo 1, capítulo 7, el capítulo 10, vemos esta historia, porque vemos, dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por Dios: no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces aquí vemos que el profeta había recibido la palabra exacta y él estaba cumpliendo con prontitud la orden de Dios. Sin embargo, está la contraparte, el profeta viejo, que cambió la obediencia en desobediencia. Cuidado, por eso es importante sintonizar nuestros oídos a la voz de Dios para no cometer la equivocación de este profeta joven, que se dejó convencer por el profeta viejo, tal vez porque por honra, tal vez porque lo vio y dijo: wow, el profeta de mayor edad, adulto, con madurez, experiencia, se dejó desviar. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice que la consecuencia fue fatal. ¿Por qué? Porque un león lo mató, un león lo devoró. Y vemos nosotros que cuando no escuchamos de manera atenta a la voz de Dios y nos dejamos
manipular por lo que otras personas dicen sin consultar a Dios, podemos cometer muchos graves problemas, y esto es lo que nos debemos de dar cuenta. Y es aquí donde la obediencia de Dios lo considera. La desobediencia, Dios lo considera como una rebeldía, como fue el resultado del final de este profeta. ¿Cómo fue? La muerte. Y esto es la consecuencia de la desobediencia. Obedecer nos trae grandes beneficios. Desobedecer trae la muerte, y es algo que nosotros debemos de considerar toda la vida, todo el camino de nuestro ministerio. Las cosas se hacen con exactitud, y algo que hemos aprendido de nuestro apóstol es que obedezcamos a Dios, aunque nos cueste, tenemos que obedecer. Y no solamente es obedecer plenamente, sino hacer y decir las cosas tal como Dios dice que lo hagamos o lo pronunciemos. No debemos de ponerle de nuestro sazón, no debemos de ponerle de nuestra parte. Decimos aquí en México, no le eches crema a tus tacos. Lo que es y lo que Dios te habló es lo que tienes que hacer. El profeta Agabo recibe la palabra tan clara y precisa, lo suelta y lo dice ahí en el libro de los Hechos, que así lo dijo el profeta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Estarnos quietos para escuchar la voz de Dios, estar tranquilos. Debemos de intervenir en nuestras emociones, debemos de intervenir en las tormentas de nuestros pensamientos para poder escuchar la voz de Dios. Así que no agreguemos, no distorsionemos, no cambiemos absolutamente nada. Establecer un ambiente profético no es nada sencillo. Es muy delicado, es una responsabilidad. Por eso tenemos la universidad profética, para que no cometamos estos errores. Ya lo mencionó nuestro apóstol, nos enseña. Tenemos un padre espiritual que es el doctor Bill Hamon, que lleva años trabajando en el campo profético. Nuestro apóstol tiene más de 30 años en este campo y son hombres de experiencia. Y nosotros tenemos que caminar sistemáticamente de la mano de hombres como ellos para que crezcamos en nuestro llamado. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? El profeta asegura algo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 11. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y ya vimos la historia. Tomó el cinto, se ató los pies, las manos y dijo, así dice el Señor. Entonces, ¿qué aseguró el apóstol Pablo? Que los judíos atarían a Pablo. Agabo le dice a Pablo, te van a atar las manos, te entregarán en las manos de los gentiles. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Estoy dispuesto a ir a esos niveles, estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto, primero siendo un perseguidor, ahora siendo perseguido. Pablo estaba dispuesto a ir a esos niveles y entrar a ese nivel de obediencia. Entonces, la profecía de Agabo está distorsionada. Ahora, veamos algo bien importante. Ni los judíos lo ataron, ni entregaron a los gentiles. Fueron los soldados los que lo prendieron y lo encarcelaron. Aunque debemos decir que aunque los judíos no lo hicieron, pero sí lo provocaron. La profecía estaba distorsionada. Agabo mencionó algo ahí que dijo, lo van a atar los judíos. Sabemos que lo mismo, ¿no? Cuando hacemos la pregunta, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? ¿Quién ató y llevaron preso a Pablo? ¿Los judíos o los romanos? Los judíos fueron los incitadores tanto de la muerte de Jesús como el encarcelamiento de Pablo. Pero ahí vemos nosotros cómo es que nosotros tenemos que cumplir de manera puntual y acertada. Para eso nosotros tenemos que crecer en carácter, desarrollar una ética ministerial y profética. Y para esto, ¿quién más para instruirnos y capacitarnos en estas áreas que nuestro apóstol José Félix? Apóstol, adelante su tiempo.